Amigos, muy buenas tardes. Estamos con ustedes en una sobremesa más con Blanca Bertó. Desde Puebla de Los Ángeles, México, transmitimos en vivo por Om Radio Pura Energía. Y esperamos que nos sintonicen también en Facebook, transmisión en vivo. Y bueno, es un miércoles más dedicado a tratar temas interesantes con personas interesantes que nos van a dar mucha información valiosa acerca de, en esta ocasión, un tema que podríamos considerarlo delicado, entre comillas, un tema espinoso, sí también lo es, porque de manera política no tenemos el acceso directo, el acceso oportuno al tema, como que es de una manera muy vedada que se maneja, y hay muchísima información importante que compartir, de la que todos podemos hacernos y que nos va a ayudar muchísimo a orientar a nuestros jóvenes, a orientar a nuestros hijos y a tener de voz de los expertos las fuentes, las cifras, las estadísticas y la legislación incluso que sobre este tema se ha ido renovando, se ha ido poniendo al día y que debemos conocer. Es muy importante conocerla, amigos. Pues yo les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son el 22 22 49 46 02, el 22 22 06 61 20, y esperamos sus saludos, sus llamadas, sus preguntas, porque tenemos a una invitada de lujo, una maestra que es experta en este tema, una amiga muy estimada y a la cual me siento yo muy honrado que haya aceptado la invitación esta tarde de estar con nosotros. Muchísimas gracias, Blanca, al contrario, por la invitación. Es un honor estar aquí con usted. Ya lo habíamos estado postergando bastante tiempo, no se había podido concretar, pero finalmente estamos aquí. Finalmente logramos que coincidieran los tiempos. Logramos coincidir. Las agendas. Y para mí, Mali, te digo, de verdad es un honor, es un gran gusto, y sé que tienes muchísimas cosas que compartirnos porque te has especializado en el tema y porque has estado incluso dentro de la misma legislación, en el área de cabildeo, en el área donde se llevan a cabo las decisiones importantes que tienen que ver con las leyes. Y eso es muy, muy valioso, y qué lujo que directamente de primera mano nos comentes acerca de todo esto. Y déjame que te presente, amiga, porque es muy importante que nuestros escuchas sepan que la maestra Malinali Aurora García Ruiz es licenciada en Ciencias Políticas por la UPAEP, maestra en Gobierno y Administración por la UAP, doctora en Educación en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Doctorando. Estás haciendo tus estudios de doctorado desde el año 2015. Así es, todavía no. Falta poco, ¿no? Estamos amiga? en el proceso. Ya en el proceso. Maestra hora clase en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla de la licenciatura en Ciencias Políticas desde 2010 al año 2016. Fue docente de la licenciatura en Ciencias Políticas de la UAP del año 2003 a 2005. Diputada local en la 57 legislatura al Congreso del Estado de Puebla de 2008 al 2011. Especialista en equidad de género, impulsora de la Ley para la Prevención del Delito de Trata de Personas y para la protección y asistencia de sus víctimas. Aquí en el Estado de Puebla en el año 2010. Directora de programas del Consejo Estatal de Población del Gobierno del Estado de Puebla, COESPO, del 2005 al 2007. Jefa del Departamento de Participación de la Mujer del Consejo Estatal de Población del Gobierno del Estado de Puebla, COESPO, de 2001 a 2005. Pues bien, amigos, con una amplia experiencia y una gran trayectoria, la maestra Malinali García Ruiz, pues se ha desempeñado en estos cargos y ha hecho mucho también por este tema, la trata de personas. ¿Nos puedes ampliar, amiga, acerca de qué es la trata de personas y por qué este tema te ha interesado a ti especialmente? Claro. Bueno, voy a dar una definición corta, amigable, para que nos están escuchando, pues no sea tan difícil comprenderlo, porque la trata de personas es la comercialización de los seres humanos. Es el comercio de un ser humano a otro con fines, claro, de explotación. Tiene diferentes vertientes la trata de personas, no nada más es la más conocida, que es la explotación sexual, pero también está la explotación laboral o el tráfico de órganos. La trata de personas es un delito transnacional, no estamos hablando nada más de que sea un delito que se dé aquí en el país. Además es un delito que arranca la libertad y la dignidad de las personas. Sí. Entonces, la trata de personas es un término bastante complejo,
Es un término también que ha evolucionado, porque antes tú recordarás que se hablaba más de la trata de blancas. Sí, era del comercio el concepto sexual anterior, ¿no? de estas mujeres, sobre todo del norte de Europa, a principios de 1900, que bueno, la trata de esclavos o el comercio de esclavos, pues tampoco no es nuevo, se da desde hace varios milenios, ¿no? Incluso civilizaciones como la egipcia, los griegos, los romanos, pues ya se daba esta comercialización de seres humanos. Algunos autores lo llaman la esclavitud del siglo XXI, ¿no? También es la esclavitud del siglo XXI. Entonces, en toda esta revisión histórica, en de 1900, cuando se habla de trata de blancas, pues se da una gran sorpresa porque se empieza a comercializar con personas blancas. Sí. Pero se pierde de vista que ya se comercializaba pues con personas de origen africano, de color. Ahora ya es discriminatorio decirles negros, pero pues el color. Con las personas de color. ¿No? O los afrodescendientes ahora, ¿no? Sí. Entonces, esta comercialización de seres humanos no es nuevo, pero ahora sí hablamos de la trata de personas como la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Claro, además, amiga, como un gran contraste entre el avance de la civilización, el inicio de un siglo nuevo que trae una avalancha y enormes aportes en lo tecnológico, en lo cultural, y que sigan existiendo estas formas de esclavitud tan vedadas, tan políticamente contenidas y a veces tan peligrosas también, ¿no? Incluso el tema es así como tabú, como que no en cualquier medio o en cualquier lugar, y quienes deberían hacerlo tampoco lo abordan con la seriedad y la dimensión que tiene, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, el tema de trata de personas es espinoso el tema, sin duda, porque es un delito transnacional, y también no perdamos de vista las ganancias mundiales que genera ese delito. Está en el tercer lugar de las ganancias ilícitas a nivel mundial. Sí. Está el tráfico de armas, el tráfico de drogas y el tráfico de seres humanos. Sí. Y el tráfico de órganos debe ser bravo también, ¿no es cierto? Así es. Está inserto en la trata de personas, el tráfico de órganos. Así es. Bueno, amigos, son delitos transnacionales. No estamos hablando de un delito específicamente que sea de Puebla, sino que en todas las naciones se presenta. Y bueno, hay naciones que son de origen, tránsito y destino, o sea, tienen esas tres características. ¿Y México cómo se...? México tiene las tres características. Es una nación de origen de trata de personas, de destino, también llegan víctimas de trata, y de tránsito. ¿Y eso cómo empieza? ¿Con secuestros, por ejemplo? Secuestran a una persona. ¿Cómo se inicia la trata de personas? Hay diferentes... qué bueno que haces esta pregunta, Daniel, porque la gente joven, sobre todo, debe de estar muy alerta en la prevención del delito, ¿no? ¿Cómo se dan los medios de enganchamiento, no? ¿Cómo engancho a las víctimas? Es un delito que va a jugar con tus expectativas de vida. Entonces, hay un ofrecimiento, por lo regular, de que te va a ir mejor. Entonces, no siempre es un secuestro. En algunos casos sí, la delincuencia organizada sí lo hace, pero por otros lados sí hay medios sutiles para engañarte. Por ejemplo, el enamoramiento es uno de los medios para enganchar a las jovencitas. Hay quienes se dedican, los tratantes, o los lenones que antes se llamaba, bueno, siguen llamándose los padrotes. Sí. Incluso hay una tesis doctoral de un buen amigo que te dice cómo es el actuar del padrote, cómo las va enamorando, las van enganchando hasta que las meten a la explotación, porque no es prostitución. Finalmente hay que separar también la trata de la prostitución. Sí. Siempre que hablemos de trata de personas va a ser explotar a otra persona, y sobre todo arrancándoles la libertad. Por lo regular están en cautiverio. Entonces, no siempre es un secuestro, puede haber a través de esta forma de... O, por ejemplo, estos viajes al extranjero donde ofrecen un buen salario, llegan al país del destino, les recogen sus documentos y pues tienes una deuda impagable y ahí te tienen ya sea con la trata laboral o la explotación sexual. Claro. Entonces los medios son diferentes. Muy sutiles, como dices, y se han hecho expertos en todo este movimiento que pertenece al crimen organizado.
Así es. Y que tengo entendido que es uno de los 5 delitos en nuestro país, concretamente en México, que más ganancias deja también a estas bandas, estas mafias, ¿no? A quienes se dedican. A nivel internacional ya decíamos que se disputa el segundo o tercer lugar entre el tráfico de armas y el tráfico de drogas. Sí. Para nuestros amigos que nos están sintonizando recientemente, les recordamos que estamos hablando sobre trata de personas con la experta en el tema, la maestra Malinali García Ruiz, que hoy nos hace el honor de acompañarnos en esta mesa. Y esperamos, amigos, sus saludos, sus comentarios y cualquier pregunta que tengan sobre este tema tan importante. Quiero saludar a mi compañero en cabina, José Luis, muchas gracias, a Daniel Alberto Kunzi, que nos acompaña en la mesa como cada miércoles. Y bueno, pues amigos, les pedimos que no se separen de la cámara, que nos escuchen, y si no tienen tiempo en este momento, por la tarde el programa se queda grabado en Facebook. También lo pueden escuchar por www.omradio.com y disfrútenlo. Hay muchísima información muy valiosa de que la maestra Malinali nos va a aportar esta tarde. Continuamos, amiga. Bueno, contestando la segunda parte de la pregunta que me hiciste, sí. ¿Por qué me interesa a mí el tema de trata de personas? Como leíste dentro de mi trayectoria, sí. Tuve el honor de participar en el Consejo Estatal de Población. Sí. Ahí, pues lees mucho sobre lo que tiene que ver con la migración. Y desde el año 2001, 2002, 2003... Sí. Pues en los documentos que nos llegaban de Naciones Unidas, pues se hablaba ya del tema de trata de personas. Y en el 2007, expresamente en México, empieza a haber ya un movimiento para 2004-2007 para tipificar el delito de trata de personas. Entonces, yo continúo ahí hasta el 2007 en el Consejo Estatal de Población, y es como, pues, de tanto leerlo, me va interesando el tema, ¿no? Y además, el tema de trata de personas también es una forma de violencia de género, es una forma de violencia contra las mujeres, porque es un tema que en el 75% las víctimas de trata son mujeres y niñas. Entonces, estamos hablando de una desproporción, ¿no? Y sí. Quienes más atacan son a las niñas, a las mujeres. Entonces, al ser una forma de violencia de género, pues también me interesó en el tema. Y ya en el 2007, quienes estaban en el Senado de la República empezaron pues a ver una legislación para México. Claro. Y ahí es como empieza el doctor Sadot Sánchez Carreño, quien es de los primeros que habla de la urgencia de crear una ley en México que atienda la problemática de la trata de personas, no solamente el combate, porque también son diferentes aristas. Está el combate, la prevención, sí. Pero también la atención y la protección a las víctimas. Son 3 grandes rubros, que yo creo que el tercero es el en el que más estamos adoleciendo en México todavía. No tenemos un programa que tenga recursos suficientes para atender a las víctimas de este delito. Porque una víctima de trata de personas no es lo mismo que una víctima de violencia de género, por ejemplo. Claro. Entonces tiene que ir a un refugio especializado donde se le dé la atención integral y con ciertas características. Sí. Puebla tiene un refugio especial que maneja o que dirige Antus. Es una de las entidades que gracias o afortunadamente sí cuenta con este refugio. ¿Y han rescatado a muchas chicas? Sí han rescatado a algunas y les han dado la ayuda, y sobre todo lo que se busca es que se reintegren a la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, en ese panorama es como me interesa el tema. Del 2007 yo tuve la oportunidad de que me invitaran a ser candidata a diputada local. Sí. Se viene la campaña, entonces yo dije, bueno, en Puebla también hace falta que este delito esté tipificado como un delito grave. En ese entonces, en el 2007 y 2008, no se consideraba un delito grave la trata de personas en Puebla. Había que actualizar la legislación. Había que actualizar el Código Penal. En ese entonces, estamos hablando del 2007, era el Código Penal, entonces se tenía que hacer esa reforma, sí, a plantearla. Entonces, como propuesta de campaña, yo empecé a hablar desde la propuesta de campaña que que Puebla necesitaba estar, pues en sintonía nacional y en la sintonía internacional de, pues atacar este problema. Porque al ser también Puebla es origen de tránsito, está considerada como origen, tránsito y destino de la entidad. Entonces, sí es un foco rojo, sí, el que exista, y sobre todo también por la cercanía con Tlaxcala. Por supuesto, que ahí tienen ahí hay un foco rojo latente y de mucho. Y entonces así se va dando
pues la forma en que sigo abordando el tema de trata de personas como candidata. Y ya después cuando pues logramos ganar el distrito, porque fue un distrito de mayoría, cuando entramos al Congreso del Estado en esa 57 legislatura, pues una de mis principales labores fue empezar a posicionar el tema con mis compañeros de legislatura, mis compañeras, y empezamos por la reforma penal. En diciembre del 2009 es que se hizo esta primer propuesta, y ahí mis compañeras de la Comisión de Equidad de Género me dijeron, pues no hay que quedarnos nada más con la reforma al Código Penal, vamos más allá, construyamos la ley. Sí. Y todo 2010 fue de construcción de una ley que creo que nos favoreció bastante, y además... ¿Se aprobó la ley? Sí, se aprobó, y además se publicó, que eso es importante, porque muchas leyes pueden ser aprobadas por el Congreso. Sí, pues están escondidas. Pero no están publicadas, ¿no? Esta ley la publicaron en diciembre del 2010 también. Entonces, bueno, se hizo todo ese proceso y tuvimos la oportunidad de que se generara, pues, este instrumento normativo que ayudara, sobre todo, a las especificaciones de lo que es la trata de personas, porque son muchos los medios que convergen en el delito, claro, o las conductas que se le llaman, ¿no? Porque, por ejemplo, si un taxista, eso luego a veces no lo saben, pero si están escuchando algunos compañeros del volante, reparten estas pues tarjetas, la publicidad, están siendo también partícipes del delito de trata, porque si en algún cabaret, en algún club nocturno están siendo explotadas mujeres en contra de su voluntad, ahí también él está siendo partícipe de la cadena de la trata de personas, porque es tan grande el delito, es quien engancha, quien transporta, quien explota, quien la mantiene, en fin. Entonces, recuerdo que fueron 14 o 15 conductas las que nosotros dejamos en ese tipo penal en Puebla. Entonces, sí tiene que ver toda esta cadena, qué es lo que hacen las acciones, ¿no?, que hacen las personas. Claro. Y estarás de acuerdo, maestra Malinali, conmigo que como mujeres es realmente doloroso y estamos bien conscientes de que es un crimen con todas sus letras. Totalmente. Porque de qué manera tan vil, pero a la vez sutil, funcionan las mafias, ¿no? Para enganchar a estas chicas, para engatusarlas, para ilusionarlas. Porque funciona también muy bien el negocio, Dani, porque se van a lugares apartados, donde la información no fluye como en las grandes ciudades, y las casan prácticamente, las enamoran. Así es. Las estudian. Las estudian, las enamoran, se acercan a ellas como una presa. Se acercan a ellas, estudian a la víctima primero, ¿verdad, Mali? Tienen que hacer eso. Sí, ya solamente con la privación de la libertad a un inocente ya es un delito. Pero es que, ¿sabes, Dani? Normalmente se enamoran. Bueno, algunas mafias así funcionan. Las enamoran. Y entonces se las llevan, les prometen todo, el cielo, las estrellas, se las llevan a vivir con ellos, les hacen abandonar sus casas y después de cierto tiempo, porque también hay un plazo, ¿verdad? También hay una película en Netflix mexicana, sí, que se les recomiendo que la vean. Está tratando esta problemática que tú ahorita estás haciendo una radiografía. Se llama Las Elegidas. Las Elegidas. Véanla. Es una forma de cómo la familia que engancha, o la familia del padrote, hace estos contactos con las chicas, y la forma en que lo hacen, pues es abominable, ¿no? Sí. Y sobre todo porque también son conductas aprendidas, y las nuevas generaciones pues están viendo que ahí es un modo de subsistencia, las van refinando, es un modo de violencia, exactamente. Entonces esto sí persiste. Claro. Acá hay un saludo de Rox Baez. Muchas gracias, sí. Rox. Saludos, amiga. Saludos a Rox Baez. Gracias, Rox. Urge cambiar la legislación, no más trata de mujeres. Gracias, Rox. Pues sí, es importante. Lamentablemente en el país faltan recursos. Sí está el Programa Nacional de Trata de Personas, está la Ley Federal del 2012 o la Ley General, pero los recursos destinados al combate, a la prevención y sobre todo a la atención de las víctimas no son los suficientes. Claro, y se vuelve más complicado cuando las sacan del país o las hacen abandonar, las llevan a otro lugar. Por ejemplo, estuve leyendo que las llevan con mucha frecuencia y facilidad a Nueva York, y que estos tipos enganchadores se casan con ellas para poderlas pasar y regresan después de cierto tiempo y se vuelven a casar con otra víctima y también se la llevan y extienden sus redes. Entonces,
más difícil y más fuerte el poder rescatar a una chica en estas condiciones. La familia completamente ignora su paradero, no saben dónde están, no saben cuál ha sido su destino. Podemos imaginar esa angustia para como madre, ¿no? Como padres. ¿Hay estadística de recuperación de personas? O sea, ¿se han recuperado? Desgraciadamente en México lo que hace falta son estos datos. De eso y de en general lo que es el delito de trata de personas. Hay muy poca información. Recientemente, cuando se conmemoró aquí en México el 30 de julio, es el Día Internacional contra la Trata de Personas. 30 de julio. 30 de julio, el Día Internacional. Se hizo una investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, pero precisamente lo que arrojan estos estudios y también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que hay poca información sobre el tema del delito de trata de personas y también de quién la está combatiendo, cuántas mujeres yo estimo son. Que debe ser muy pocas las que se recuperan. Así es. Lamentablemente. Porque las golpean, las maltratan, las obligan y las tienen bajo amenazas. Así es, y sí hay algunos testimonios, inclusive hay mujeres que están, que son víctimas y que han hecho pues mucha labor haciendo, visibilizando la problemática y también platicando su testimonio para que otras mujeres no sean enganchadas de la misma forma, ¿no? Entonces hay fundaciones que ellas dirigen aquí en el país. Lo lamentable es que, no sé acá, quizás coincide, pero por ejemplo en la Argentina las autoridades saben en muchos casos dónde está la droga, dónde están los traficantes de personas y no los pueden encontrar. Así es. Y saben dónde están. Por eso es crimen organizado. Están muy bien, las redes funcionan muy bien, funcionan a la perfección y con métodos cada vez más. Mira, aquí traigo unas estadísticas, Daniel, más o menos en México, que te digo que es Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, esa es la fuente. Sí. El número de víctimas de trata de personas en México, estamos hablando de México nada más, se estima en 500,000 casos, de los cuales alrededor de 70,000 son menores de edad sujetos a explotación sexual. Existen 47 grupos de delincuencia organizada involucrados en la trata de personas para fines sexuales y laborales. Entonces estamos hablando que es mucho. 47 grupos organizados, para mí es alarmante. Sí. O sea, la gente, como tú dices, el Senado de la República, pues pertenece al Poder Legislativo. O sea, lo saben, está la problemática y también Gobernación a nivel federal, pues sí hace los esfuerzos y sobre todo la Comisión Interinstitucional que debe de funcionar y se le da el seguimiento al Programa Nacional contra la Trata de Personas. Pero, insisto, esto es insuficiente. Y el problema también, a donde debemos ir, es el número de sentencias. ¿Cuántos tratantes, cuántos traficantes realmente llegan a tener una sentencia? Porque en el camino, para empezar, cuando se dan todo esto en el Ministerio Público, a veces no existen ministerios públicos especializados en el tema de trata de personas. Entonces, toda esta investigación, esta averiguación y lo que, pues el legajo que se recaba no es consistente para decir sí fue trata de personas. Entonces, aquí también el problema, aunado a que cuántas víctimas han sido rescatadas y han sido reinsertadas en la sociedad positivamente o pensando que en algo esperanzador para ellas, y también el número de sentencias. ¿Cuántos estados realmente están combatiendo la trata de personas en el país? Sí. ¿Quién realmente está entrando a este tema, no? Porque yo me pongo a pensar que la mayoría de estas chicas enganchadas para la trata son de poblaciones muy alejadas. ¿Estamos de acuerdo, Amalia? ¿O es lo mismo en las ciudades que en regiones apartadas del estado? La trata de personas, los estados circunvecinos. Te habla de un tejido social roto, donde la economía del país no ayuda, la pobreza y la marginación y la exclusión, y también la desintegración familiar, van a coadyuvar a que este delito pues impere. Sin duda, las personas de las comunidades rurales, de las comunidades que están lejanas, las más pequeñas,
que están dispersas por su misma ubicación geográfica, sí son presas más fáciles de la trata de personas. A nivel ciudad se han hecho campañas, se ha intensificado, se ha diversificado y sobre todo también se ha visibilizado lo que es el delito. Pero aún así siguen habiendo víctimas. Claro. También a través de las redes sociales funciona de maravilla, ¿verdad? Es una plataforma donde el pedófilo, el que utiliza pornografía y el enganchador tiene pues un gran escaparate para estudiar. Un arma más tiene. Estudiar a sus víctimas. Ahí te hablaba yo al inicio del programa, que quienes nos están escuchando también pueden hacer utilizar las redes de una forma positiva. En YouTube está un video que se llama La Trata de Blanca. Es un corto chiquito de 5 minutos, donde alerta a las chicas lo que puede ser. No compartir información, no aceptar invitaciones de gente que no conoces, no chatear y mucho menos concertar citas con extraños, ¿no? Claro. Porque sí, son las nuevas modalidades. El delito de trata evoluciona todos los días. Entonces, si los medios de enganche o de captación eran unos hoy, mañana pueden ser otros. Entonces, eso también complica el que se combata el delito. Y cuando llegan a una población apartada, ya eligieron a la presa, ya la estudiaron, ya la están trabajando, y la chica después de algunas semanas deja avisado a los padres que se va con el novio, ¿cómo saber si realmente se fue con el novio, con un buen muchacho? Porque para ellos es hasta como normal, ya se fue con el novio, se fugó, después sabremos de ella, quizás regresa y ya los casamos. Pero pasan los meses y no saben dónde están sus hijas, ni saben cuál fue su destino, ni a qué están siendo sometidas. Entonces, ahí todavía se vuelve más difícil poder vislumbrar la realidad a las que ellas están enfrentando o su destino. Qué tremendo. Son pocas las que logran el regresar con su familia sanas y salvas, ¿no? El que sea un caso exitoso. Si de recuperarse salva, psicológicamente deben de estar destruidas. Ellos crean una disociación porque van enmascarando su realidad. Y de repente también los victimólogos se han encontrado con que una víctima de trata a veces no se asume víctima de trata, porque ha escondido esa realidad o se ha creído todo también lo que le ha dicho el tratante, ¿no? Y se va creando también el síndrome de Estocolmo. Claro. En que también pues estás el que te tiene con cautiverio. Por eso tendríamos que hacer un programa específico de cómo debe ser la atención de la víctima de trata, desde que llega al Ministerio Público, cómo debe ser atendida, ¿no? Y no es fácil las secuelas psicológicas que quedan a una víctima de trata de personas. Y bueno, las que no logran escapar y pasan 5, 6, 7, 8 años en poder de estos lenones, ¿qué pasa después con ellas, Mali? Porque, bueno, se las llevan de 15, 16, 17 años. ¿Siguen por mucho tiempo en esto de la prostitución? Bueno, ¿las siguen prostituyendo, las siguen explotando? Pues mira, es incierto el que yo te diga, va por aquí, va para allá, ¿no? Pero muchas, a veces no siguen vivas, porque pues también... Con golpes y tantos maltratos. O son, drogadictas, porque también para estar en el cautiverio, pues son sometidas a sobredosis, ¿no? O las mantienen dopadas. Entonces, no quisiera yo utilizar el término, pero pues queda muy poco de la humanidad de ellas, ¿no? Claro. Algunas otras han entrado al negocio de la trata de personas como enganchadoras y como tratantes. Las convencen para seguir el negocio también. Así es. Entonces, no todas tienen un final feliz. Ojalá, ¿no? Que pudiéramos decir, que pueden escapar. Que hubo un rescate, que hubo una labor integral en donde pues se les dio apoyo. El apoyo, la atención, y que pudieron rehacer su vida, ¿no? De forma exitosa. Definitivamente son carne humana, ¿no? Son menos que personas. Pero estamos hablando, Blanca, nada más del tema de explotación sexual. Pero en la trata de personas también está la explotación laboral. Entonces, aquí en la explotación laboral, en la trata de personas, ya entran hombres, mujeres de diferentes edades. En la trata... En todo caso sería el mejor de los casos, que le puede, o sea, el mejor destino que puede tener. Como esclavo para trabajar. Es de esclavitud. Por lo menos es explotación laboral. Ahora, el matrimonio infantil también es otro, ¿no? Es la venta de niñas también, a cambio de... se enmascara el matrimonio infantil, pero estás vendiendo a una niña.
Con un adulto. Con un adulto. Entonces, en México todavía tenemos mucho que trabajo que se ve. La mendicidad ajena, o sea, que pongas a alguien a trabajar. Eso también es trata. Eso también es trata. Ya sea los niños que están en las esquinas con... Los niños, los ancianos. En las ciudades, en los cruceros. Así eso es. también. Y hay que denunciarlos, porque eso es trata de personas. Estás explotando, hay una explotación. Los migrantes que viajan o los jornaleros agrícolas también son sujetos a explotación laboral. Entonces, aquí con los migrantes es otro tema, porque también es parte de la trata, de la cadena de trata de personas. El pollero, el traficante, pues juega con sus expectativas de que sí te voy a trasladar, pero al final a veces no siempre lo hacen. Mueren en el camino, son violadas las mujeres. Entonces, o los llevan a otro destino, ¿no? Los llevan a otro destino o son enganchados y captados por bandas criminales, ¿no? Entonces, es muy complicada esta cadena. Pero acá sí podríamos... perdón. Sí. Liana Guti manda saludos para la maestra Malinali. Liliana Gutiérrez. Muchas gracias, Liliana. Muy amable. Gracias, Lili. Pues entonces son muchas las formas de la esclavitud. Por ejemplo, las pequeñas que traen de la Sierra Norte, que están en familias aquí, que son empleadas domésticas y que no se les paga o que son privadas de la libertad, pues también es la esclavitud del siglo XXI. Todo eso es trata de personas, no nada más. Sin duda, lo sexual es las que más víctimas traen, ¿no? Estamos hablando que en México es el 93% de explotación laboral, sexual. Sí, qué difícil, porque en muchos de los casos también políticos, alcaldes, jueces, regidores, pues están metidos en el negocio, ¿no? Entonces, cuando se presenta el caso de dar un seguimiento a un proceso legal o llevarlo a cabo como la ley lo señala, pues deben haber muchas formas en que se las ingenian para que no se haga así, ¿no? Y continúe la cadena, no se rompan los eslabones. Pero debe haber muchos. Sí. Muchos. Te comentaba al inicio también que, bueno, esta investigación del Instituto Belisario Domínguez también nos habla que las estadísticas disponibles sobre el delito de trata de personas son muy escasas y para algunos estados del país simplemente no hay información. Entonces también depende mucho de la voluntad política de quienes estén arriba de hacer las cosas. Pero yo creo que como sociedad civil también podemos hacer mucho. Visibilizar el delito, prevenir el delito, hacer estas campañas de difusión, o ir de boca en boca diciendo lo que es el delito, lo que implica y las consecuencias tan funestas que tiene. Claro. ¿Cuántos estados de nuestro país están actualizados en sus leyes o renovaron esta legislación? Pues con la ley general se tiene que homologar y en general todo el país ha trabajado el tema de trata de personas. Y también, como existe esta comisión interinstitucional, habla que el mismo programa contra la trata de personas te especifica que en cada estado debe de haber una unidad especializada dentro de la Fiscalía o Procuraduría, dependiendo cómo se llame, que persiga el tema de trata de personas, que ayude a las víctimas y sobre todo que prevenga. Sí. La prevención es muy importante en el tema de trata de personas. Claro. Existen muchos grupos o asociaciones civiles o ONG o otro tipo de organizaciones que estén a cargo de estos temas o buscando a estas mujeres o dándoles el apoyo que necesitan después de ser rescatadas. Afortunadamente sí hay, no como quisiéramos, porque pues también es un tema de recursos, es un tema de dinero. Te decía que aquí en Puebla es Antus, con Mariana Wenzel, que es la que está trabajando la atención. Sí. Está haciendo pues sobre todo es un refugio especializado. No todos los estados lo tienen. Creo que son 5 o 6 a nivel nacional. Qué interesante. Vamos a hacer una pausa, Malinali. José Luis, nos vamos a pausa y regresamos porque tenemos muchas preguntas todavía y bueno, esperamos las conclusiones que obtengamos de este tema, las deliberaciones y nuestras reflexiones también, porque es un tema inquietante y es un tema doloroso. Amigos, regresamos con ustedes después de una pausa y les recordamos que estamos hablando con la maestra Malinali García Ruiz, experta en el tema de trata de personas, quien esta tarde nos hace el honor de acompañarnos y de
hablarnos, desarrollar ampliamente este tema tan delicado, tan importante y sobre todo para los padres de familia, para quienes tienen hijas, adolescentes, jovencitas, que a veces pues no estamos muy atentos o no nos damos el tiempo para estar atentos a los intereses de ellas, a sus actividades. En fin, como padres es una responsabilidad enorme hacia nuestras hijas saber qué están haciendo, con quién se comunican, con quién establecen relaciones de amistad a través de redes sociales, por ejemplo, o en la escuela o en los parques, porque el peligro está latente, el peligro está allí y las cifras no nos mienten. Y de esas estadísticas y de esas cifras, la experta, la maestra Malinali, nos va a seguir comentando. A mí me gustaría retomar el tema de las conductas que están inmersas en el delito de trata de personas, por favor. Es la captación, aquella persona que hace el enganchamiento, quien capta a la víctima, quien, como tú dices, la revisa, la escoge, ¿no? Quien la transporta, quien la traslada también. Entonces, todas estas personas que a veces dicen, no, pues yo no formo parte del delito. Sí, sí estás formando parte del delito. Te decía yo de los taxistas que a veces reparten las tarjetas, ¿no? Acoger o tener en tu casa a alguien, ¿no? Sí. Recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza, a otras formas de coacción, al rapto, pues el fraude, el engaño, al abuso de poder también, sí, o de una situación de vulnerabilidad, que de ahí digas, pues ahora me pagas de esta forma, ¿no? Entonces, o la de la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Tú recordarás que hubo hace 2 o 3 años el caso en la Ciudad de México de una chica que la tenían cautiva en una tintorería de la Ciudad de México. Incluso estaba encadenada, fue un caso nacional. Eso es explotación laboral. Y también creo que estaba ahí, llegó a trabajar y ahí la captaron y la mantuvieron así. Entonces, todo esto es una cadena de explotación. Pero en esa cadena falta el punto final. Y tú hace rato decías, aguas chicas, por favor, tengan cuidado, la prevención. Pero ¿qué pasa con el que consume la trata? Por supuesto, la otra parte. Eso falta castigar en el mundo, al que consume la trata. Claro, si no hubiese consumidores no habría trata, ¿no? Es como la droga. Así es. Entonces, dentro de toda esta cadena de trata de personas, ¿qué está pasando con los consumidores? Creo que solamente Suecia castiga al cliente. Entonces, sin clientes no hay trata. Entonces, yo creo que también hay que ir formando a las nuevas generaciones a tener otra perspectiva de lo que somos los seres humanos, de que no somos mercancías, de que las mujeres valemos. En todo este tema de la estructura de la violencia de género, ir dejando esa cultura patriarcal de que la cosificación del cuerpo femenino. Sí. Porque la mayoría ya vimos que de los casos, el 73% a nivel mundial es trata de explotación sexual contra mujeres. En México, desgraciadamente, la cifra se eleva y es el 93% de trata sexual, donde las víctimas son mujeres y niñas. Claro. Entonces, acá yo creo que... Maestra, la señora Liliana Gutiérrez pregunta, ¿qué podemos hacer como sociedad para disminuir el índice de trata de personas? Y creo que informarle a la juventud, que la gente esté informada cómo se inicia. Pues yo creo que dentro de casa, como padres de familia, gracias Liliana por tu pregunta, es amar a nuestros hijos, siempre formar en valores. Que no tengan motivos de ir a buscar afuera. Así es. De decirles los peligros que hay de la gente que lucra con las expectativas de vida, con las necesidades de vida, porque cuántas niñas que han creído ser modelos han sido enganchadas, ¿no? En la trata internacional, los mismos varones que han buscado pues mejorar y son esclavizados en maquilas, ¿no? A nivel internacional. Entonces, la trata de personas no va a distinguir, no distingue edades, tampoco distingue, pues el color de piel, a eso me refería. Y cuando pero esa es una forma que podemos hacer en casa, pero también como sociedad las escuelas tienen un gran papel para que los chicos ahí nos ayuden a hacerla. Ellos están conscientes de que hay un delito, pero a veces falta la información de estos medios comisivos, ¿no? De cómo se da, qué forma utilizan los tratantes para convencer a las personas. Pero yo creo que sociedad y familia y sobre todo los que tienen a cargo la educación es un gran paquete. Los docentes, sí. Los docentes. Pero también tienen una gran posibilidad. Y el gobierno debería
sobre todo sacar campañas de difusión. Claro. Mali, en el caso de que se prive a las personas de su libertad con fines de usar sus órganos, que ahí después la persona es abandonada, mueren, desaparecen. Es otro tipo de trata de personas, nos dijiste también. Incluso también el alquiler de vientres es un tema de trata de personas. También. Sí, te digo, el tema de trata de personas es muy amplio. Los tejidos, el tejido pues es la sangre, el tráfico de órganos, también desde ahí hay trata, inclusive también la grasa, ¿no? Hay gente que se dedica a traficar con la grasa humana porque pues, son utilizados para los cosméticos. Entonces, es muy amplia la gama, o sea, lo puedes utilizar para experimentos, pero también para curar a los que necesitan un órgano, ¿no? Entonces, hablar de los medios comisivos, de cómo lo hacen. Cuando secuestran a los bebés para venderlos también, ¿no? Ah, sí, claro. Ahora en México la ley de adopción es muy clara, ¿no? No puedes hacer un trato entre particulares porque también se daba el tema de trata de personas. Aquí hay otra preguntita, Jesús Contreras Cortés. Siempre se habla de, esto no sé si entra dentro del tema de hoy, siempre se habla de violencia contra las mujeres, pero ¿y cuándo es contra hombres? Por lo regular es contra mujeres, pero ¿qué se hace cuando es contra los hombres? Y las formas también, nos comentas de eso, Mali. Pues, estimado Chucho, el tema de la violencia de género ha sido por años. Es un tema estructural, está ahí porque las cifras son más. Por supuesto que no dudo que hayan hombres violentados, pero son menos. Entonces aquí lo que se ha visibilizado es que la violencia pues ha sido discriminatoria hacia las mujeres por haber sido o haber nacido mujeres. En esta cultura de que lo masculino está por encima de lo femenino. Sí, es lo que le puedo decir. Lo que señalábamos, lo que bien nos señalabas, el castigo a los consumidores de personas, ¿no? De mujeres. Eso es un punto también muy importante. Y también de los que trafican con los órganos. De quienes trafican, sí. Y quizás a nivel mundial la estadística sea más reveladora en cuanto a número de personas de sexo femenino y número de personas sexo masculino. Quizá ya no estén tan dispares, quizás se están acercando más a una paridad también, porque cada vez están como que más perversas las adicciones, las costumbres, las preferencias, ¿no? de quienes pueden acceder a estos negocios o quienes tienen ese vicio o ese consumo, en ¿no? las colindancias entre que es Chile, Argentina, Perú, toda esta franja. Ahora se habla de que pues los clientes están pidiendo bebés. Entonces están siendo pues abusados niños, ¿no? Bebecitos. Bebés. ¿De Lo que pasa es que en Argentina es muy difícil adoptar, muy complicado. No, pero para explotación sexual. Ah, para explotación sexual. Qué Estamos delicado. hablando de una pedofilia ahí terrible. Qué delicado. Así es. Entonces es un delito transnacional que bueno, no es nada fácil hablar de ello, pero sí es muy complicado. Es un monstruo de 1000 cabezas. Y día con día pues se van modificando las formas de cometerlo. Sí. ¿Hay algún rango de edad para este tipo de delito, el de trata de personas? ¿Bebés a 20 pues yo creo que años hasta cuántos años? Yo creo que para la explotación sexual ya estamos hablando que empiezas desde ahora con estas personas que están pidiendo que sean niños muy jóvenes. Y sí, pues es más fácil que puedas explotar a una mujer 50, 60 veces al día en su etapa plena de la juventud, ¿no? Entonces estamos hablando de niñas, adolescentes y jóvenes. Claro. Porque las mujeres adultas pues ya son utilizadas pues para otro tipo en la cadena, ¿no? Otro tipo de trabajo. Pero así también son utilizadas, también pueden ser privadas de su libertad porque las necesitan en el negocio. Así es. Además te quiero compartir, según este informe también, las ciudades de México que son consideradas de alta incidencia de trata de personas. Sí. Tijuana y Mexicali, allá en Baja California, Nogales, Sonora, Ciudad Juárez, Chihuahua, Nuevo Laredo y Matamoros en Tamaulipas,
Cancún, Quintana Roo, que ahí, bueno, es el el turismo sexual, Sí. de niños también muy fuerte. Tapachula, Chiapas, es una frontera con alta incidencia de trata de personas. Acapulco, la Ciudad de México, Tlaxcala, Puerto Vallarta, Los Cabos, Veracruz y Oaxaca. Entonces, Sí. También coincide con los índices de pobreza, con las fronteras, con las fronteras. con el tránsito que se da de país a país, ¿no? Aquí, ahorita que leía Tapachula, me acordé de otra película que también pueden ver de la problemática de trata, que es La vida de Sabina Rivas. Entonces, porque a través de las películas también se ha hecho una radiografía excelente de lo que es la trata de personas. A nivel internacional hay películas como El crimen sin perdón, la búsqueda implacable, que es un papá que a su hija la raptan en París y hace toda una travesía ahí muy interesante. Con un actor muy famoso de Neeson. películas de acción, ¿no? Así es. Entonces, bueno, para que también La hemos visto. Sí. es un tema transnacional, Sí. Por siempre Laila o Por siempre Lilia, ¿no? Laila. Es un tema de los países de Europa del Norte. Promesas del Este, Human Trafficking y Secretos Peligrosos. Secretos Peligrosos habla del tema también de Naciones Unidas, de la organización o del área que ellos tienen destinado para el combate a la trata de personas. Y en México, pues ya comentamos el de Las Elegidas, que es un filme que pueden acceder y sobre todo, pues, que se difunda para que menos chicas sean enganchadas. Sí, sí. Tú, como docente también, maestra Malinali, ¿lo recomendarías para los alumnos? ¿Les dejarías hacer un Claro. informe sobre Que hagan un análisis. debate, un informe? Cuando he trabajado el tema de trata de personas a nivel de educación media superior, los chicos saben, tienen claro cuáles son los medios comisivos, las formas. Sí. Y también ellos te hablan de que son los tres tipos de trata de personas. Sí. Hemos trabajado con ellos también videos. Y es increíble que aún sabiéndolo, en algunos casos caigan, ¿no? Sí. Eso sí, pero sí es interesante que los chicos sí saben, se ha dado. También el Estado de Puebla cuenta con un manual para tratar el tema de trata de personas desde preescolar hasta nivel bachillerato. Sí. ¿Cuáles considerarías tú que son cinco señales de alerta o 5 recomendaciones para padres y maestros para que inmediatamente se pongan en foco amarillo para ver qué está pasando, ¿no? Cuando se empiezan a relacionar con cierto tipo de personas o están haciendo ciertas cosas? ¿Nos podrías comentar, maestra? Pues yo insisto en que la comunicación, cuando una persona que es joven empieza a cambiar y a cerrarse, eso es síntoma de que algo está pasando. Relacionarse con desconocidos. Con desconocidos. El otro, pues que no compartan en las redes sociales ninguna información personal. Es muy importante. Incluso estarse sacando fotografías. Sí. De dónde estoy, dónde voy. Hay quien, recuerdo una chica inglesa que recientemente creo que falleció por el acoso de sus mismos seguidores. Creo que ella llegó al suicidio. Porque decía, estoy tomando un café en tal local, entonces la gente tenía una radiografía de lo que era su vida. Entonces también si tú estás compartiendo o dándole like a muchas cosas y todo el tiempo te la pasas también en internet, le estás diciendo a esos piratas, a esas la parte oscura del internet. Incitas. Claro. Entonces, y también no compartan, por favor, adolescentes, jóvenes, fotos pues en paños menores, ¿no? Provocativas. ¿Por qué? Porque hay muchos piratas, le dicen en la red, pero también son robots que ya están programados precisamente para registrar este tipo de fotografías, las captan y las venden. Sí. También las mamás, ahí te va otra. ¿Cuántas mamás no comparten que, estoy bañando a mi niño en la tina? No, yo apenas vi una de una chica que conozco. Entonces, cuidado, dije, mamás, ¿qué está pasando? Papás, no den información de sus niños. Sí. También si van en un colegio, procuren que la foto no revele dónde están, ¿no? Entonces, no le den tantas armas a quien está detrás del lado oscuro en el internet. ¿Sabes qué, maestra? Si yo tuviera hijas de menores de 20 años
de 10, 12, 9, 8, 7, hermosas, porque hay unas chicas que son angelicales, son muy, muy bonitas y aún con toda esa aura angelical, ya se denota su belleza natural. No pondría una sola fotografía de mis hijas, ¿eh? Sí, De porque verdad. los pedófilos, los que los utilizan para pornografía, muchas de esas fotografías las roban y las ponen en sitios para personas que lo consumen. Claro. Entonces, el lado riesgoso del internet, ¿no? Prevenir. Pero sí, también papás, mamás, hay que estar pendientes de qué es lo que publica tu hijo, tu hija. ¿No? Sí, es ahí donde se da el tema de la confianza y la comunicación, que tan difícil es que fluya. Es muy complicado estar al pendiente, yo entiendo, de un adolescente, porque al 100% no puedes estarle vigilando a lo que hace, pero pues al menos sí que no se exponga o que no exponga a los demás. Entonces yo sugiero que podríamos empezar por ahí, ¿no? Por cuidarnos, la alerta, ¿no? Es muy, muy delicado. Yo quisiera regresar un poquito a que nos comentes un poco más acerca de las formas de trata de personas, de hombres para la explotación laboral. ¿Dónde se da más? ¿Cómo los enganchan? Bueno, decías de ir a trabajar, por ejemplo, a Canadá, a la Tierra o a Estados Unidos, pero más cercanas quizás. De trabajo Ajá. sería eso, ¿no? Así es. Y del cómo se... Pues un ejemplo que ahorita se me viene a la mente son los jornaleros agrícolas en Sinaloa, que trabajan el tema del jitomate. Ahí es donde se ha registrado también pues mucho la explotación laboral. Los tienen en fincas o granjas, hacinados, son cientos o miles, y también son pequeños, no solamente hay varones, también hay mujeres. Se llevan menores de edad y Así mujeres. es. Entonces, ahorita se me ocurre eso, o las maquiladoras. En Guanajuato hubo un caso muy sonado también de unos chinos que llegaron. Orientales de la India. Mucho ese tema de los chinos, de Y las- entonces también las talleres de fueron costura que fueron suelen explotados. Así es. Entonces las maquiladoras es un tema para explotar a los jóvenes. A nivel internacional, pues también estas promesas falsas de empleo, ¿no? Hay que verificar que ese empleo en sí exista. Y que siempre realmente. tiene que ser o normal, entre comillas, es que sea en otro país, porque de esa manera funciona mejor, ¿no? Cómo regresan así, o cómo pueden escapar. Y si están bien pagados, llevan pasaporte, pasan con sus papeles, no pasan con papeles, eso sí, Claro, con sus papeles. sí. Es por esa parte, digamos, está legal, pero no les pagan lo que les prometen, están hacinados con poca No, ya al llegar al comida. país son privados de su libertad, les quitan Les sus quitan papeles los documentos. y tú no puedes salir y lo que yo invertí en tu pasaje o simplemente estás aquí para trabajar para mí. Así es. Y no regresan al No. siguiente. Pero también estamos perdiendo de vista que los casos de explotación y también pueden ser trabajos forzados. Ujú. Lo que yo te comentaba de las modalidades más detectadas del delito Sí. pueden ser la mendicidad, los matrimonios forzados o fraudulentos, la obtención de beneficios públicos o la pornografía. Entonces, también para todo esto hay enganchadores, hay gente que lo está comercializando, el tema aquí es que se vende. Hay una red Claro, es toda una muy red. bien organizada. Pero es increíble que los matrimonios forzosos estén, y sobre todo el matrimonio infantil. Y no solamente se da aquí en México. No, en la India es muy común, ¿no? Así es. Es así como una práctica. Los países asiáticos, los países todavía de África, son prácticas latentes. Entonces, el tema de trata de personas nos la podríamos pasar hablando aquí de muchísimos ejemplos de Sí. las modalidades que existen, ¿no? Bien, tú decías, estas personitas que están en las esquinas vendiendo dulces, pero atrás de ellos está toda la cadena. Entonces, hay que combatir el delito, hay que prevenirlo, Me parece difundir lo que es. Así es, Y ¿no? sobre todo la ciudadanía, quien vea, puede también hacer una denuncia anónima. Yo te quiero agradecer muchísimo tu presencia, maestra Malinali. Quiero reconocerte el gran esfuerzo y la gran contribución que hiciste cuando estuvo en tus manos la posibilidad de legislar. El haber llevado a cabo la concreción de esos propósitos me parece muy loable, de verdad. Pues afortunadamente conté con la voluntad de mis compañeros de la legislatura, porque no fue un trabajo mío. Sin duda yo lo promoví, pero también hubo ese compromiso por Claro. parte de varios partidos políticos. Claro, No nada y lo más lograron. y se logró, y también de algunas entidades del gobierno del estado, Ujú. de
asesores que vinieron también de parte del interior del país y que nos ayudaron a apuntalar todo el proyecto de ley, y que finalmente pues sí salió, y también estuvo la voluntad política de dejarlo publicado, porque eso ya también es tarea del Ejecutivo. Y sí estuvo, logramos que se publicara. Entonces fue todo un esfuerzo, no digo nada más mío, pero un gran trabajo de voluntad política de muchos actores. Así es, y pues sí. Felicidades. Y felicidades de verdad, y bueno, pues que continúes con en esa labor, porque sé que el tema te apasiona, que hay planes, que vas a seguir sobre este mismo camino para lograr concretar acciones más grandes, ¿no? Para ayudar a todas estas personas que son víctimas de la trata. Y que nos quede muy en claro que trata de personas no es solamente la cuestión de explotación sexual o secuestro de las víctimas. Son las tres principales modalidades. Las otras modalidades, y que en este mundo globalizado los peligros también se globalizan. Así y que son muy latentes, y que como padres y maestros es una responsabilidad enorme cuidar el pleno desarrollo de nuestros hijos, ver por su espíritu, por su cuerpo, velar por su pleno desarrollo. Yo creo que ese es un compromiso muy grande. Tenemos que cuidarnos todos, tenemos que cuidar a nuestros niños y difundir información tan valiosa como la que hoy nos has compartido, Malinali, porque de verdad hay cosas que pues de repente se nos pasan por alto y desconocemos, y son muy muy importantes de compartir y de tomar en cuenta y muy en serio para, repito y reitero, cuidar a nuestros niños. Sí, indudablemente fue un programa súper importante Información, informarse, saber más y cuidar de esos peligros a nuestros niños. Para cerrar, maestra Malinali. Pues darte las gracias, Blanca, Daniel, por este espacio, al público que nos sintonizó, que nos acompañó todo este programa, y sobre todo darle las gracias por hacer visible un tema tan importante. Y la trata de personas pues es algo que nos debe de importar a todos, a todas, y sobre todo lograr esta deconstrucción de que los seres humanos no somos mercancía de nadie. Así es. Muchas gracias. Para terminar, sí, les comparto que nos están escuchando, por supuesto, en Puebla de Los Ángeles, en la Ciudad de México, en Tlaxcala, en el Estado de México, en Guadalajara, en Hidalgo, en Colombia, en Chile, en Chicago y en Buenos Aires, Argentina. Saludos a todos nuestros amigos, les mandamos un fuerte abrazo, que tengan muy buen provecho aquí en México, una rica merienda y un buen descanso en otros lugares del mundo, como Europa. Buenos Aires están merendando, ¿verdad, Dani? Sí. Muchas gracias por su escucha. Nos encontramos la próxima semana. Muchos saludos a todos. Gracias. Gracias. Maestra. Gracias. Creo que a pesar